Buenos días, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro, que esta mañana, Señor, te pedimos que abras, Señor, nuestro corazón para recibir tu hermosa palabra, escrita por tu santo apóstol Pablo, Señor, llena de gozo y de esperanza en nuestra vida y nuestra iglesia. Y hoy, Señor, derriba todo aquello, Señor Todopoderoso, que estorbe nuestra relación contigo, Señor, porque tu palabra es poderosa y verdadera. Dirige, Padre, mis labios y mi boca, Señor, para hablar y exponer tu bella palabra sin adulterarla, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién ha impactado tu vida de manera que puedes decir que si no hubieses conocido a esa persona, no serías la persona que eres hoy? Piensa en alguien que haya impactado realmente tu vida. Y quizá como cristianos, la primera respuesta que nosotros daríamos sería que nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro sentir, nuestro corazón. Pero tal vez una segunda pregunta podría echar por tierra nuestra primera contestación. Al despreguntarnos a cuántas personas has impactado tú por haber conocido a Jesucristo. Preguntas que nos pueden llevar a una reflexión muy seria para descubrir nuestro verdadero modelo en quien hemos seguido y a quien hemos creído, y la verdadera persona que realmente ha impactado nuestras vidas. Esta mañana Dios nos presenta la primera carta de Pablo a los tesalonicenses para iniciar una serie de sermones en los próximos meses que me fue encomendada por Dios y por nuestro pastor José Luis Sosa, que por cierto mi hermano José Luis expuso de una manera bella, de una manera muy apropiada, el sermón pasado acerca de la introducción a esta bella carta de la primera y segunda a los tesalonicenses. Así que les recomiendo, amados hermanos, que si usted no escuchó el sermón del domingo pasado, lo escuche, porque es el contexto de lo que vamos a ver en los próximos meses. Pero solo me gustaría en esta mañana hacer algunas pequeñas puntualizaciones a manera de complemento de lo que ya nuestro pastor expuso el domingo pasado. Y creo que lo tenemos en mente. Simplemente para mencionar que Tesalónica fue una ciudad muy importante. De hecho, fue la capital de Macedonia. Y lo que es hoy Tesalonique en Grecia, que todavía hoy podemos visitar. Por supuesto que Tesalónica está bajo tierra y nosotros solamente podemos ver ciertos vestigios de aquella ciudad. También quiero mencionarles que era un puerto muy importante de comercio, porque junto con Corinto, Tesalónica eran los dos puertos más importantes de aquella época en Grecia. Era una ciudad muy cosmopolita. Imagínense Nueva York hoy en día, donde de repente venía gente de todo, de muchos lugares, y convergían ahí griegos, judíos, por ahí algunos comentaristas que hasta samaritanos andaban por ahí, pero se reflejaba una cultura predominantemente romana. Tesalónica era una ciudad libre, fíjense, libre de guarniciones romanas, así que la gente entraba y salía y tenían el beneficio, de hecho, de acuñar su propia moneda. Vean la importancia de esta ciudad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Era una ciudad libre y por tanto Pablo, Silas y Timoteo predicaron allí ante una fuerte oposición, y es por ello que Pablo va a hacer un elogio único, sin precedente, como a ninguna otra iglesia Pablo ha hecho estas
elogios, ¿verdad?, a esta iglesia joven, por cierto, porque nace apenas en aproximadamente un mes, el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica. Dice la Biblia que fueron 3 días de reposo, tal vez 3 semanas, 4 semanas, ¿verdad? Pero una iglesia joven que llegaba tanto a gente ahí que yo no me imagino cómo al llegar tanta gente todos salían, o la gran mayoría salía con un mensaje del evangelio. Es impresionante imaginarnos por un momento cómo nadie pasaba, o era muy probable que si tú llegabas a Tesalónica alguien te predicara el evangelio. Impresionante la iglesia, les repito, joven, pero también su entorno no era de hojuelas sobre miel, sino que su entorno era de mucha idolatría, dioses griegos, tradiciones familiares, religión y mucha persecución, por supuesto, hacían que para los hermanos predicar no fuera nada fácil. Sin embargo, pagaban el precio de predicar el hermoso evangelio de Jesucristo y dar testimonio sin importar las consecuencias que esto traía. Por eso las cartas a los tesalonicenses fueron las más antiguas de Pablo. Fueron escritas desde Corintio en el año 50 después de Cristo, después de la visita de Timoteo a esa ciudad. Pues comencemos este viaje tan hermoso, que vamos a ver temas muy importantes, temas centrales. Por ejemplo, la segunda venida de nuestro Señor es un tema fundamental de estas 2 epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? La fe, el amor, la esperanza y algunas exhortaciones que como a iglesia joven Pablo tenía que hacerles. Por ejemplo, tenían duda de qué pasaba con los que se morían antes de la venida del Señor Jesucristo. Cosas como que de repente nuestros hermanos empezaron a dejar de trabajar porque ya el Señor venía, ¿no? Y renunciaron todos a sus trabajos y entonces ya se quedaron en sus casitas esperando al Señor. Pablo tenía que hacer muchas afinaciones doctrinales a esta bellísima iglesia. Pero vamos al capítulo 1 de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí vamos a leer. Esta es la base de nuestro sermón del día de hoy. Próximo domingo leeremos y estudiaremos y nos gozaremos de las palabras del apóstol Pablo de esta segunda parte de este capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Es importante ver este equipo. Es importante. Y ahorita les voy a decir por qué. Este Silvano es el que aparece en Hechos 15:22 y en 2 de Corintios 1:19 con el nombre de Silvano. Forma italiana y latina, que corresponde a la griega del nombre Silas. Por lo tanto, es Silas el que sustituye a Bernabé en el segundo viaje misionero del apóstol. Es el que acompaña en este viaje, en esta carta a los tesalonicenses a Pablo. Y nombra a Silas en segundo lugar, tal vez porque sea un compañero de más edad, compañero de más experiencias evangélicas que Timoteo. Así que Pablo en esta carta quiere nombrar a su equipo misionero, quiere nombrar a quienes están con él.
Este Silas acompaña a Pablo desde Antioquía a Listra, de Listra a Troas y de Troas a Filipos y de Filipos a Tesalónica. Y Timoteo, su hijo en la fe, al cual conoce en Listra, en su segundo viaje misionero también lo nombra porque es parte de su equipo. Timoteo era hijo de un gentil, pero de madre judía, abuela judía, por cierto, su madre Eunice, su abuela Loida, mujeres piadosas que instruyeron a Timoteo desde su niñez. Y por supuesto Pablo, misionero, evangelista, ¿verdad? El gran apóstol Pablo, con el poder con el que predicaba, con el poder del Espíritu para predicar la palabra de Dios en medio de persecuciones, en medio de azotes, naufragios, encarcelamientos y además con una enfermedad, ¿verdad? Que algunos estudiosos dicen que tal vez era gota, otros que tal vez estaba enfermo de la vista, o quizá a otros decían que tenía epilepsia. Así que este gran hombre de Dios estableció y fundó iglesias en toda Asia Menor, Macedonia y Grecia. Así que la vida que impresiona, la impresionante vida de nuestro amado hermano misionero Pablo es impresionante y nos queda solamente imitar, amados hermanos, su fe. Tan solo un poco, y creo que nos sentimos pequeños al ver el trabajo de Pablo con respecto a lo que nosotros quizá hemos hecho en nuestras vidas. Pero lo hermoso y lo bello es que tenemos al alcance de nosotros las enseñanzas de Pablo para poderlas poner en práctica. Notemos, amados hermanos, entonces que Pablo, lo voy a decir así, tenía un trabuco de equipo misionero. Esa es la verdad. Eran 3 hermanos que daban su vida por predicar la palabra de Dios. Y fíjense bien que en esta carta Pablo no se nombra a sí mismo apóstol, sino simplemente dice Pablo, cuando en otras cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Tal vez esto nos da una señal de el entrañable amor y cariño que sentía por estos hermanos en Tesalónica. Por eso Pablo hace una manifestación de amor y refleja ese amor y ese cariño cuando dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vuestras oraciones, acordándonos de vosotros sin cesar. Ahora, hermanos, ¿cuál era el motivo de ese agradecimiento y de esa oración? ¿Cuál era el motivo? Y lo podemos leer en el versículo 3. ¿Por qué daban gracias? ¿Por qué estaba agradecido Pablo? ¿Por qué estaba gozoso? ¿Por qué estaba alegre? ¿Por qué su corazón se sentía alegre y feliz, contento de orar por estos hermanos y de acordarse de ellos? Porque dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy 3 características bellas, importantes, que tuvieron estos hermanos en Tesalónica. 3 características que las hacen una iglesia verdaderamente de Dios, una iglesia impregnada de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Son 3 características: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia joven, tenían poco de ser cristianos, pero Pablo les predicó por 3 días de reposo solamente, y dice Hechos 17, como ya lo refirió y lo expuso mi hermano José Luis Sosa,
que Pablo estuvo allí y les declaró, en Hechos 17 dice, les declaró y les expuso por medio de las Escrituras, y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el próximo domingo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien dice Pablo, os anuncio, Él es el Cristo. Así que la predicación impactante de Pablo en esta iglesia fue declarar y exponer las Sagradas Escrituras. Declarar es aseverar una cosa públicamente. Exponer es explicarla ordenadamente. Así es que Pablo explicó ordenadamente las Sagradas Escrituras para darlas a conocer a la iglesia. Es solamente por la Biblia, solamente por las Sagradas Escrituras que una iglesia puede ser realmente convertida al Señor. Pablo no se hacía tantas bolas en sus predicaciones, dando vueltas y vueltas y vueltas, sino que iba directo a presentar a Jesucristo, su muerte y su resurrección, para transformar y nacer de nuevo a una vida diferente en Cristo Jesús. Por eso esta iglesia, hermanos, era una iglesia verdaderamente convertida a Cristo. Se convirtieron de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, dice Hechos 17. Así es que la primera de estas tres características de la iglesia en Tesalónica, que Dios nos ayude a imitar a esta iglesia, es la obra de vuestra fe. Sin lugar a duda era una iglesia convertida que llevaba sus obras por fe, sin poner la vista en las cosas que veían, porque lo único que ellos veían y les rodeaban, amados hermanos, era persecución, eran problemas, era aflicción, era persecución, y solamente les rodeaba eso. Sin embargo, la obra de su fe, ¿verdad?, les llevaba a servir de una manera impresionante. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer, hermanos, por miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer, hermanos, porque tenemos temor a fallar socialmente? Porque tenemos temor a perder amigos, porque tenemos temor a perder incluso la propia familia. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? Porque no tenemos fe. Estos hermanos, amados hermanos, no tenían una fe muerta. No tenían una fe muerta. Lo que dice Santiago, por ejemplo, allá en la epístola del pastor Santiago, en el capítulo 2, dice el verso 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, muerta en sí misma. Una fe muerta, esa no la tenían. Pero aquí hay una advertencia, amados hermanos. ¿De qué aprovecha si alguno dice tener fe y no tiene obras? Esta iglesia nace haciendo obras de fe. Esta iglesia se concibe haciendo obras de fe, aprovechadas por otros hermanos y para ganar a Cristo, y ellos sabían que esa fe iba a ganar más almas.
El campo de acción de la fe son las obras, primeramente dentro de la iglesia, que allí es donde el Señor te llama, donde el Señor te pone ahí en ese cuerpo. ¿Y para qué, hermano? Mi pregunta es en esta mañana, tu fe, ¿de qué ha servido a los demás? Es una pregunta también que podemos reflexionar en nuestro corazón. Yo digo que tengo fe, ¿de qué ha servido a los demás? ¿De qué ha servido nuestra fe? Hay necesidades físicas en nuestra iglesia, hay necesidades de abrigo, hay necesidades de oración, de cuidado, de ministrar la palabra de Dios, y los dones precisamente son para hacer esas obras de fe. La fe muerta es como una espada sin guerrero. La fe muerta no aprovecha en nada a nadie. La fe muerta es como guardar las municiones que Dios te da y quedártelas guardadas y salir a una guerra espiritual sin obras buenas. Ciertamente las obras no salvan, pero sí las obras nos dan una evidencia de nuestra fe. La fe es como una espada sin guerrero. Me acuerdo muy bien de esa película de El Soldado Ryan, donde están combatiendo ahí unos soldados, ¿no?, para rescatar al soldado contra los enemigos. Y había un soldado que tenía mucho miedo. Y era tanto su miedo que sus compañeros ya se habían quedado sin balas. Y él las tenía colgadas aquí, como cientos de balas colgadas. Y el miedo hacía que no se las diera a sus compañeros para seguir combatiendo. Nada más se quedó en un rincón asustado con sus balas. Pero esas balas no servían para nada en las manos de ese hombre. Es cuando Dios nos da los dones y los tenemos colgados y otro hermano los está necesitando. Hay hermanos que te están necesitando, pero tienes la espada guardada o tienes tus balas colgadas con mucho miedo en tu vida para presentar esa fe que dices que tienes. Fíjense bien, convertirse a Cristo en una ciudad que adoraba a dioses falsos, a dioses griegos, con mucha tradición, era mortal. Convertirse a Cristo en esa ciudad era mortal. Y ellos, esta bella iglesia, se encargaba de animar, de ayudar, de exhortar, de desvelarse por aquella joven que se había quedado sin familia por haber aceptado a Cristo, de salir de madrugada a auxiliar a aquella anciana que se había quedado sin familia por haber aceptado a Cristo, o alimentar a quienes necesitaban en esos momentos alimento. Eran obras de fe. Era la muestra en acción materialmente de la fe que ellos profesaban. Las obras no salvan, pero son la prueba indubitable, amados hermanos, de nuestra fe, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Colosenses 1:10. Ahora ven la importancia de las buenas obras, porque son las buenas obras las que nos edifican, son las buenas obras las que dan testimonio de nuestra fe. Cuidado si tenemos una fe muerta. Cuidado si tenemos una fe muerta. Una fe muerta, dice la Biblia, no aprovecha a nadie. Nuestra bella iglesia a lo largo de 60 años
Hemos visto los testimonios acá arriba de muchos hermanos que han dicho cómo llegaron a Betel y muchos hermanos que han dejado huella en nuestra iglesia. Esta iglesia está aquí viva. Esta iglesia está aquí viva y eficaz, trabajando también por la santidad y la entrega en fe y amor de muchos hermanos que pasaron por aquí. Y es nuestra responsabilidad continuar con esta obra de fe. Es nuestra responsabilidad seguir predicando la palabra sin descansar. Es nuestra responsabilidad aquellos hermanos que están en las misiones y que muchas veces tardamos mucho tiempo, meses sin verlos. Son nuestra responsabilidad. Porque si no hacemos lo que nos corresponde, amados hermanos, podemos caer en ese engaño de que tenemos mucha fe, pero está muerta. Y esta es una enseñanza muy importante para nuestra iglesia. Por eso Dios dejó esta carta pequeña, pero con gran contenido de poder, de amor, de fe y de esperanza para nosotros. Dios en su sabiduría dejó esta bellísima carta del apóstol Pablo. No para escuchar solamente la historia, que es muy hermosa, sino para poderla aplicar en esta iglesia hoy en nuestros días, cuando el mundo está desvaneciéndose, está en caos, está trastornando por todas partes. Es importante tus obras buenas. Muchos cristianos salimos a la calle diciendo la salvación es por fe, no por obras, no por obras, no por obras, no por obras. Y lo repetimos tanto, y es una verdad fundamental de nuestra fe cristiana, que olvidamos lo que el pastor Santiago dice: tu fe sin tus obras es muerta. Es muerta. Como si tu hermano viene a ti y te dice que tiene frío y tú le dices: muy bien, voy a orar por ti. O tiene necesidad ese día de comida y le dices: muy bien, voy a orar por ti. Hoy tenemos un programa de despensas, el cual está, a lo que Dios tengo entendido, un poco olvidado. Porque deberíamos de tener de sobra, hermanos. A ver, aquí hay 50 cajas de arroz. ¿Quién necesita arroz? ¿Quién necesita frijol? ¿Quién necesita me acuerdo del programa que el pastor instituyó ¿cómo se llama? Para ir a ayudar a las demás casas a pintarlas. Que si le cayó a un hermano, se le cayó una puerta, vamos a ponerle su puerta. Que si un hermano se le está metiendo una gotera, vamos y le ayudamos a que ponga otro techito. Hay que regresar a esas cosas. Es que la obra de vuestra fe es muy importante y nuestra fe debe estar viva. Otra característica de esta iglesia: el trabajo de vuestro amor. El trabajo, esta palabra trabajo en el original griego es kopos. ¿Y saben qué significa? Trabajo es kopos, ¿qué significa? Trabajo. Pero con algo adicional. Trabajo pesado, molesto y fatigoso. Eso significa kopos en griego. Trabajo pesado, molesto y fatigoso. Entonces, esta frase da a entender, amados hermanos, las molestias del verdadero amor, que el verdadero amor está dispuesto a soportar por la persona que ama. Por la persona que ama. Así que Pablo, al elogiar el trabajo de vuestro amor, no está elogiando el trabajo liviano, a medias, a medio hacer, a cuando tengo tiempo, a cómo vaya acordándome de las cosas, al fin que el hermano no tiene tanta urgencia, al fin que el hermano no lo veo tan mal. En último de los casos, creo que todo esto puede esperar un poco. En México tenemos la
desafortunada costumbre de decir: mañana te llamo, mañana te pago, ¿no? Mañana te contacto. Y nunca lo hacemos. Trabajo de vuestro amor es un trabajo sacrificial que solo Cristo nos ha enseñado. Es el amor que va más allá del esfuerzo, que corre la última milla y que se desgasta. Esta capacidad de trabajar, amados hermanos, es divina, porque aprovecha para vida eterna. Tú puedes ser muy trabajador en tu trabajo y no dudo que, amados hermanos, ustedes, hombres, varones y mujeres, sean extremadamente trabajadores. Sobre todo las mujeres en sus casas o en sus trabajos. Y no dudo, amado hermano, que trabajes de foco a foco todos los días. Pero no estoy hablando de ese trabajo. Ese trabajo lo tienes que hacer porque nos ganamos la vida con un sueldo que vamos a usar para nuestra familia. Eso espero. Sino aquí Pablo se está refiriendo al trabajo divino que aprovecha para vida eterna. Es el trabajo que yo hago con los dones que Dios me ha dado dentro de mi iglesia y que está aprovechando otro hermano mío en la iglesia. Es el trabajo que hace tesoros en el cielo. Es el trabajo que hace tesoros en el cielo. Esta capacidad solo nos la da Cristo, porque solamente el poder de Dios en nuestra vida es que lo podemos realizar. Juan dice en sus últimos años, primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué tanto amamos a los hermanos? Proclamamos que amamos a Dios, pero no llegamos a amar a Dios como quiere que amemos. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra. Esto es muy importante. Esto quédatelo aquí en tu mente. Esto que dice Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La exhortación de Juan es algo así como: deja de hablar tanto de amor y mejor ve y haz. Ve y que se vea. Mejor ve y trabaja. Mejor ve y haz buenas obras de fe. Hablamos mucho de amor, amados hermanos, y poco hacemos de amor, de hecho y de verdad. No de palabra ni de lengua. Si amas así, ahora, amado hermano, si no amas así, hay dos opciones. O no has nacido de nuevo, porque dice Pablo, no amemos de palabra, dice porque dice Pablo que no hemos nacido de nuevo, perdón, aquí dice, estoy buscando se me perdió dice, fíjense, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, y conoce a Dios. ¿Por qué amamos? Porque hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Entonces, si no hacemos eso, hay dos opciones. O no hemos nacido de nuevo, o no conocemos lo suficientemente a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y nadie mejor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo para enseñarnos a amar, si Él fue a la cruz por ti y por mí. Y por último, dice la palabra de Dios. Quiero hacer solamente una puntualización antes de pasar al último punto. El amor no es para ganar, aunque al final sí.
pero pocos resisten la tentación de anticipar su ganancia y pierden su propósito por su amor propio. Fíjense bien, el amor no es para ganar, pero pocos resisten la tentación de anticipar su ganancia y pierden su propósito por su amor propio. Dice Primera de Corintios, el amor es benigno, busca hacer el bien, aun cuando haciéndolo yo salga perjudicado. El amor ágape está dispuesto a tomar decisiones que a él lo perjudican, pero al otro lo favorece. El amor ágape toma decisiones que lo perjudican, pero que a la otra persona lo favorecen. Ese es el amor ágape, porque eso hizo Cristo. Tomó una decisión de ir a la cruz que no le favoreció, pero que nos dio a nosotros vida eterna y nos dio paz y esperanza. Por eso el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, no se jacta de él mismo ni de sus logros, no se irrita. El amor es misericordia, así como vivía la iglesia de Tesalónica en misericordia. Dice ahí, 1 Tesalonicenses 5:11, adelantándome un poquito, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué decía Pablo? Ya lo están haciendo. Nada más que síganse animando y síganlo haciendo, y aún más y más y más. Pero Pablo les dice, ya lo están haciendo, así como lo están haciendo, síganle. Y amados hermanos, si en esta iglesia estamos haciendo obras de fe, de hecho y de verdad, trabajo de vuestro amor, de hecho y de verdad, así continuemos. Esa es la exhortación. Así continuemos y no desmayemos. Entonces tenemos obra de fe, trabajo de nuestro amor y tercera, constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta constancia es esto, hermanos. Es una voluntad inquebrantable de seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo a pesar de las circunstancias. Los tesalonicenses tenían una voluntad inquebrantable en un entorno adverso, pero ellos mostraban paz y tranquilidad a otros hermanos. Yo me acuerdo en la época del COVID, la función de la iglesia, en la pandemia, la función de la iglesia era dar esperanza. Todas las obras que hicimos como iglesia fueron obras de esperanza, de paz en medio de la muerte. Y lo que hicimos o tratamos de hacer, amados hermanos, quizás no lo hicimos a la perfección y mucho menos, era dar esperanza a aquellos hermanos que perdieron un ser querido, aquellos hermanos que estaban a punto de morir, o aquellos hermanos que perdieron su trabajo por la pandemia. Por eso el cristiano vive en esperanza y vive dando ese testimonio. Hechos 6, 18 al 19 dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Los que hemos acudido a esa esperanza son los que hemos creído en la obra de la cruz, porque esa esperanza es Jesucristo en la cruz y resucitado. Estos hermanos lo tenían muy claro, porque podían pasar por temores, angustias, persecución, aflicción, y ellos daban paz a ese mundo caótico, daban consuelo y un fortísimo consuelo de esperanza. Amados hermanos, la esperanza es en nosotros un tesoro del cielo dado solamente a los hijos de Dios.
y está puesta delante de nosotros. Dios la bajó del cielo y la puso delante de nosotros en la persona de Jesucristo. Es para que si hoy sientes que no tienes esperanza, amado hermano, es para que si hoy crees que tus temores, tus problemas, tus miedos, tus aflicciones te van a desbaratar, te van a desmenuzar en 25 partes. Déjame decirte que esto que dice Hechos es nuestra ancla. Nuestra esperanza es nuestra ancla, y una ancla detiene una gran nave, un gran barco, para que no se vaya a mar adentro y naufrague. Es nuestra ancla el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no se mueve, es fuerte, es fiel, es castillo fuerte nuestro Dios. Por eso creemos en un Dios vivo y verdadero, en un Dios fiel. Sí, a veces queremos explotar en 1000 pedazos por nuestros problemas, pero tenemos un ancla segura, verdadera, fuerte en el Señor Jesucristo. Y no nos vamos a mover de ahí, hermanos. No nos vamos a mover de ahí. Y yo te exhorto, amado hermano, que hoy regreses a esta esperanza, si es que la has perdido. Y en oración regreses a Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta mañana, yo te invito a que lo invites a tu corazón. Yo te invito a que aceptes en tu corazón ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque esto es lo que nos mueve como iglesia. Por eso te predicamos y por eso te presentamos las Escrituras, el Evangelio de Cristo, el Señor Salvador, el que te puede dar vida eterna. Pero es importante que te arrepientas de tus pecados. Es importante que te arrepientas delante del Señor. Dice primera de Juan 3:3 para terminar: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza nos mueve a vivir una vida más limpia, amados hermanos, más santa, porque aguardamos a aquel que viene, a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Así que, amados, recapitulando, son 3 cosas que tenemos que tener en mente como iglesia: vuestra fe operante, vuestro amor laborioso y vuestra esperanza paciente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana gracias te damos, Señor, por estos 3 versículos con los cuales estamos abriendo nuestra serie de sermones, Señor. Gracias por estas 3 virtudes de la iglesia en Tesalónica, Señor, que ahora podemos tomar como ejemplo, imitar esa fe operante, imitar ese amor laborioso, ese amor ágape por nuestros hermanos, e imitar, Señor, esa paciencia, esa esperanza paciente, esa esperanza que da paz, esa esperanza que da sabiduría y calma en medio de las tempestades, porque sabemos en quién hemos confiado. Por eso, Señor, te pido y te ruego por nuestra iglesia, para que Betel siga siendo una iglesia de fe, que se extiende a los próximos años, Señor, con un pasado de inspiración hermoso, con un pasado de obras de fe y de amor que nos han traído hasta aquí, Señor, bajo tu brazo, bajo tus alas, bajo tu cuidado, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a ver nuestras faltas y a ver lo que no estamos haciendo, a sentirnos mal, Señor, porque quizá estamos sentados con la espada guardada, con una fe muerta que nadie la ve, y que solamente, Señor, queremos reflejar que somos cristianos por, quizás, Señor, por la Biblia que traemos en la mano, pero no por las obras buenas de fe que nos estás pidiendo, Señor. Te pedimos perdón y que cada uno de nosotros reflexione en su corazón qué está haciendo para el Señor, cómo estamos siendo aprovechados para otros hermanos.
¿Por qué hay hermanos en necesidad? ¿Y por qué hay hermanos que necesitan de nuestras oraciones? ¿Y por qué no hacemos nada? Oh Dios, perdónanos y ayúdanos a ver lo que realmente somos para ser como tú, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.